Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite este tiempo de poder alabar y glorificar su santo nombre. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestra iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Saludamos a todos los hermanos de nuestra iglesia y los hermanos de las misiones también de esta ciudad y a los hermanos que están en otros lugares también. Saludamos a todas las iglesias también de aquí de la ciudad y a los hermanos que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, inclusive en otros países. Agradecemos al Señor por este tiempo tan especial que Él nos da y bueno, vamos a cantar al Señor en este momento para que todos, ¿verdad?, podamos alabar el nombre de nuestro Dios. Continuamos alabando al Señor con un canto. Mira cuán bueno y delicioso es. Oh, oh, oh. Mira cuán bueno y delicioso es. Oh, oh, oh. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es. Oh, oh, oh. Mira cuán bueno y delicioso es. Oh, oh, oh. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Tenemos el tiempo del llamamiento a la adoración y lo hacemos en el Salmo 126. Salmo número 126 dice la palabra del Señor de esta manera: Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Es el tiempo de orar al Señor y ofrecer este momento de adoración a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en este momento porque nos das esta preciosa oportunidad de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo que en esta hora se ha reunido para tributar, Señor, loor a Cristo. Gracias, amado Señor, por la oportunidad que nos das de poder glorificar tu nombre, poder alabarte, Señor, poder servirte y poder, Señor, entonar salmos y alabanzas a ti. Bendice a tu pueblo y permite que nuestra adoración, Señor, sea una adoración firme delante de tu presencia. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ofrecemos esta adoración. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, con un canto más para la gloria de nuestro Dios. Cantemos juntos al Señor. Porque un hijo nos es dado, es admirable
Mesías, te adoramos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Con tu poder y amor nos has lavado, Padre Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Con tu poder y amor nos has lavado, Padre Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Porque un niño ha nacido. 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 Santo, santo, santo. Continuamos con una lectura bíblica en el Salmo número 40. Leemos, por favor, les invito a que me acompañen en esta lectura. Salmo número 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Es el tiempo de orar al Señor, es el tiempo de clamar al Señor por su ayuda, por su intervención, por su gran misericordia sobre nosotros. Oremos al Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia,
Y te damos gracias, oh Dios, porque has sido bueno con nosotros. No nos has abandonado, Señor, no nos has dejado ni un solo instante. Tú eres soberano, Rey, todopoderoso, Señor, Rey del cielo y de la tierra, que ama, Señor, la justicia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, pero también haces misericordia a millares a los que buscan tu nombre. Padre amado, en esta hora estamos poniendo las necesidades de tu pueblo en tus manos. Rogamos, Señor, por la mamá de nuestra hermana Lourdes. Te rogamos, Señor, que tú estés con ella, que está en medio, Señor, de este cuadro difícil que está enfrentando. Te rogamos, Señor, que tú intervengas y tengas misericordia. También te pedimos, Señor, porque tú fortalezcas a nuestra hermana Lourdes, a su familia, Señor, que están atravesando esta situación dolorosa, Señor. Rogamos que tú les des fuerzas y les consueles. También ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Angelita. Rogamos, Señor, que tú intervengas en su cuerpo, que todo lo que se vaya a estudiar, Señor, en su cuerpo, Padre, sea conforme a tu voluntad, que tú muestres misericordia para con ella, pero principalmente le recuerdes tus promesas eternas, oh Dios. Rogamos, Padre amado, por la mamá de nuestra hermana Marta Maribel. Rogamos, Señor, que tú sigas interviniendo, tú sigas obrando, sigas teniendo compasión y misericordia, Señor. Que tu mano, Señor, le asista, le fortalezca, Señor, y día a día, Padre, tú manifiestes tu gran poder y tu gran gloria. Amado Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Carmela del Ángel. Rogamos por ella, porque tú, Señor, la sostengas y tengas compasión también de nuestro hermano José Castillo. Te rogamos por ella, Señor, porque tú tengas compasión. Así te pedimos por todos mis hermanos de avanzada edad de nuestra iglesia que enfrentan, Señor, situaciones de dolor o tristeza. Por nuestro hermano Marcelino te pedimos. Te rogamos, Señor, también por nuestro hermano Manasés, por nuestra hermana Millermina, por nuestro hermano Nicolás, por la mamá de nuestro hermano Chepe. Te pedimos también por nuestro hermano Pablito, nuestra hermana Amalia. Te rogamos, amado Señor, por nuestra hermana Carlota. Rogamos que tú intervengas en la salud de cada uno de mis hermanos, tengas misericordia, Señor, tengas compasión, Señor, de cada uno de ellos, Señor, y tú les sostengas, amado Señor. También agradecemos, Señor, por un año más de vida que tú le das a nuestra hermana Alicia Hernández. Rogamos, Señor, que tú estés con ella, Señor, tú estés con su familia y tú también le libres de toda enfermedad. Tú pongas tu mano poderosa en cada situación, Señor, que le preocupe en su corazón, guarde su familia, guarde su vida, Señor, y tú estés con ellos todo el tiempo, abundando, Señor, en misericordia. Gracias también por un año más de vida que tú le das a Carla Joana, Señor, porque tú has mostrado fidelidad y misericordia para con ella. Padre amado, rogamos también que tú seas en la vida de todo tu pueblo, en la vida de mi esposa, Señor, cuide su salud también, Padre, y sigas manifestando tu misericordia, Señor, en esta concepción que tú has dado por la vida de nuestra hermana Lua. Te rogamos por nuestra hermana Candy, por nuestra hermana Esperanza y por todas aquellas hermanas que están en este estado, Señor, de espera, Señor, de sus bebés. Rogamos que tú, Señor, estés con ellos y también, Padre, nos hagas entender la responsabilidad de poder ser, Señor, conforme a tu palabra en todo lo que debamos enseñar como padres conforme a tu voluntad. Alabamos tu nombre y rogamos por la vida espiritual de tu iglesia, por todas las situaciones difíciles, Señor, que hemos estado enfrentando como pueblo tuyo. Sabemos que tu voluntad se ejecuta, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a entender tu voluntad, ayúdanos a entender tus designios y rogamos por la vida, Señor, de nuestra hermana Lupita Sánchez también, nuestra hermana Dorca Sánchez, nuestro hermano Margarito. Pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos y la vida de los alejados, de los que están desanimados, los que sienten tristeza y dolor. Pongo en tus manos la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios y lo hacemos a través de un canto más para la gloria de nuestro Dios.
misterio se reveló. Ver la estrella siendo una declaración. En los cielos se da la señal. Ángeles cantando están. Aliste en el mesón. El Mesías ya llegó. Llegó a nacer. Es aquel que profetas querían conocer. Es lumbrera en la oscuridad. Es la ayuda a la necesidad. Su reino se ha acercado al que oye su llamado. Ese rey te invita a vivir para él. Óyele, tu corazón debe creer. A quien en un pesebre nació y hoy reina con gran esplendor, merece todo honor. Es digno de loor. Adórenle, adórenle, entregad la gloria al Señor. Adórenle, adórenle, entregad la gloria al Señor. Les invito a que busquemos en la palabra del Señor, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 6, versículos 1 al versículo 24, y me acompañen en esta lectura de la palabra del Señor. Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 24, leemos, por favor, dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables.
Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abieserita, hijo, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Jehová le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Orfa de los Abieseritas. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, es el tiempo de hablar de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder exponer tu palabra. En esta hora, Señor, rogamos que tu bondad y misericordia se muestre, pero también, Señor, tú nos confrontes por medio de tu palabra. Ruego que nos ayudes a entender siempre tu palabra y nos permites, Señor, exponerla con fidelidad. Rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos la intervención de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos hablar tu palabra, pero también podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, estudiando este libro de Jueces, que es un libro, por supuesto, fantástico, como todos los libros de la palabra del Señor, que nos va a mostrar la realidad de lo que nosotros somos y también nos va a presentar principalmente, hermanos, el carácter de Dios en medio de cualquier historia, en medio de cualquier circunstancia. El tema anterior estuvimos viendo en este mismo pasaje el aspecto de la disciplina del Señor, el propósito de la disciplina, la razón de esa disciplina y lo que Dios quiere lograr con su pueblo a través de esa disciplina que el Señor trae para con el pueblo de Israel, que obviamente el Señor está mostrando a través de eso su amor, su misericordia y su fidelidad. En este caso, ¿verdad? Podemos ver nuevamente esta historia de Gedeón, una historia por demás fantástica, pero no es la historia del gran héroe Gedeón.
es la historia del Dios Todopoderoso usando a un hombre con muchas características que quizá para muchas personas sería difícil elegir a muchos de los hombres que Dios ha elegido para llevar a cabo la tarea. Si nosotros pensáramos, por ejemplo, en los siervos de Dios que el Señor ha elegido, aquellos que Dios ha escogido para llevar a cabo su tarea, quizá muchos de nosotros no confiaríamos en ellos. ¿Quién de nosotros confiaría en alguien que la fama era precisamente ser un ladrón, un cobrador de impuestos, como lo era Mateo? ¿Quién de nosotros pensaría que Dios iba a elegir a un hombre asesino como Moisés? O quizá pudiéramos pensar en un celote como aquel que aparece entre los discípulos del Señor, que prácticamente era un sicario. Así que cuando nosotros comenzamos a mirar en realidad las historias de la Biblia, podemos ver en realidad no que eran grandes hombres o que eran héroes, como muchos inclusive los han llegado a poner, porque la palabra del Señor inclusive nos define que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que en realidad el llamamiento de Dios y lo que nosotros encontramos en cada página de la historia de las escrituras, precisamente no tiene que ver con características de hombres, sino tiene que ver con el poder de Dios, que a pesar de esas características de esos hombres, Dios mostró su gloria. A pesar inclusive de la debilidad militar de Israel, Dios les hizo que ellos llegaran a la tierra prometida, conquistando y derrotando a muchos ejércitos, muchos más poderosos que ellos, y Dios los instaló en una tierra que fluye leche y miel. Así que al abrir la palabra del Señor, cada vez que usted abre las escrituras, puede ver el carácter de Dios mostrado en cada página, en cada historia, y esa misma situación es lo que acontece con cada uno de nosotros, cada evento, cada circunstancia, cada situación en la que nosotros estamos atravesando o por la que nosotros estamos yendo. Ahí podemos ver la mano y el poder de nuestro Dios. Y aquí podemos ver que Barak era inclusive un libertador tímido y inclusive podemos ver que Gedeón lo era mucho más que él. Y no solamente eso, sino que inclusive él se muestra incrédulo ante lo que Dios le está diciendo. Muchas veces podemos ver los siervos de Dios con cierta temeridad o incredulidad en cierta manera. Recordamos el llamamiento del profeta Jeremías en el capítulo 1 cuando dice, no sé hablar porque soy un niño. Y parece ser las mismas palabras que inclusive Gedeón está expresando delante del Señor, poniendo toda una serie de características y diciéndole, Señor, no soy el más apto para hacer lo que tú quieres lograr. Y esto, sin lugar a dudas, mis hermanos, es una realidad. Ninguno de nosotros es el más capacitado, ninguno de nosotros es el mejor o el más apto para llevar a cabo la tarea, pero no se trata de nosotros, sino se trata realmente del poder de Dios. Así que podemos ver en este pasaje hermoso de la Escritura cómo el pueblo de Israel vive en una situación difícil. El capítulo comienza con un versículo bastante desalentador, bastante triste, un pasaje que o más bien una repetición de un acontecimiento que hemos estado prácticamente viendo en lo que llevamos de estos 6 capítulos, y es: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto pareciera ser una esperanza para nosotros, de que estas cosas, como lo que leemos aquí, esperaríamos que no sucedieran en el pueblo de Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, cada uno de nosotros está bajo esa condición de pecado y somos arrastrados a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y de una u otra manera, Dios también va a actuar para corregir nuestros pasos, para llamarnos a nosotros al arrepentimiento, para traernos nuevamente a sus pies, porque a veces somos necios, a veces nosotros somos obstinados en permanecer en el pecado, y es Dios quien a veces va a traernos a sus pies de manera irresistible. Y cuando Dios nos trae a sus pies, no hay manera en que nosotros podamos negarnos, y va a usar el Señor los medios que Él quiera usar. El pueblo de Israel entonces estaba viviendo esta situación de desesperación, puesto que el pueblo, dice la palabra del Señor, se empobrecía, vivía en una situación de tragedia,
porque sus enemigos estaban sobre ellos todo el tiempo, saqueaban las cosechas, terminaban prácticamente con todo el esfuerzo que Israel había hecho, e inclusive vemos a Gedeón que está allí, ¿verdad? En el lagar, está trabajando con los granos, y eso que estaba haciendo lo hacía precisamente para poder ocultarlo de las manos de sus enemigos. Y bueno, como siempre, hermanos, la palabra de Dios aparece en nuestra vida, y el versículo 7 nos dice que los hijos de Israel clamaron al Señor, y cuando ellos clamaron a Dios, en ese momento no vemos la respuesta inmediata de Dios enviándoles un libertador o enviando el Señor quizá granizo del cielo para derrocar a todos esos enemigos, sino lo que Dios envía de manera inmediata es un profeta, un varón profeta en Israel que les recuerda y que confronta al pueblo precisamente para recordarle que ellos habían violado el pacto. Una de las situaciones que a veces no entendemos en la vida o a veces llegamos a cuestionar es la situación que estamos viviendo o las tragedias que a veces estamos viviendo o las consecuencias que estamos viviendo, y a veces llegamos a pensar, como Gedeón llegó a pensar en algún momento, que Dios lo había abandonado. Sin embargo, el ministerio de este profeta aquí es recordarle al pueblo de Israel que Dios les había dado promesas, los había llevado a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, pero que Dios les había dado mandamientos. Nosotros a veces, hermanos, olvidamos que Dios nos ha dado mandamientos, que Dios demanda de nosotros una vida santa, que Dios demanda de nosotros una vida íntegra, que Dios demanda de nosotros que vivamos conforme a su palabra. Y este profeta dice, el Señor dijo así: yo hice salir de Egipto, os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano, les di una tierra, y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. El Señor les está recordando aquí al pueblo que la calamidad que ellos están enfrentando, que ellos están viviendo, todas esas situaciones que ellos están padeciendo, tienen una razón, y la razón es porque ellos se han apartado del camino del Señor, se han ido en pos de dioses ajenos, han adorado a los dioses de los amorreos y se han olvidado que el Señor los sacó de Egipto y les dio aquella tierra. El corazón del hombre, hermanos, por naturaleza, es un corazón que se constituye en una fábrica constante de ídolos, como decía Calvino. En realidad nosotros todo el tiempo estamos adorando, estamos buscando, estamos fabricando ídolos: el trabajo, la familia, el placer, la imagen, el bienestar. Muchas cosas para nosotros se convierten en ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que nosotros adoramos por encima del Señor, que inclusive nos hace tomar decisiones por encima de lo que nosotros tenemos que hacer, de obedecer a la palabra del Señor. A veces un hijo puede convertirse en un ídolo de tal manera que el padre termina inclusive a veces justificando el pecado de sus hijos. Una esposa, un esposo se pueden convertir a veces en un ídolo de tal manera que nosotros estaríamos dispuestos a hacer todo lo posible por ellos, aún inclusive por encima de obedecer la palabra del Señor. Y esto es realmente lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos se olvidaron realmente del Señor y se fueron en pos de los dioses, de los amorreos, en la tierra en que ellos habitaban. Y el Señor les dijo en ese momento, ¿verdad? Esta situación que ustedes están viviendo viene como consecuencia de haberse apartado del Señor. Algo que podemos ver aquí es que Dios es un Dios justo, que Dios no puede ser burlado, que nosotros no podemos disfrutar de la gracia de Dios cuando nosotros estamos en pecado. No podemos nosotros gozarnos en la presencia de Dios. Inclusive, hermanos, no podemos disfrutar ni siquiera del trabajo de nuestras manos. El Salmo 128, perdón, dice que bienaventurado serás y te irá bien, y comerás o te saciarás del trabajo de tus manos. Y habla precisamente de ese disfrute del trabajo que hacemos, sea poco, sea mucho, la ganancia que tengamos, habrá un gozo en nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos en pecado, hermanos, no podemos disfrutar del trabajo de nuestras manos. Vean lo que pasa con el pueblo de Israel.
Dice que cuando el pueblo de Israel, hermanos, trabajaba, subían aquellos y los atacaban, y los amalecitas en realidad destruían todo. Versículo 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El trabajo arduo que Israel estaba haciendo, hermanos, no lo estaba disfrutando. Estaban ellos trabajando, sí, pero no estaban ni siquiera disfrutando del trabajo de sus manos. No eran bienaventurados, porque Israel se había desviado del camino del Señor. Aunque usted tenga quizá remuneración, usted tenga un salario, usted tenga quizá un negocio próspero, si usted no está viviendo en santidad, si nosotros no estamos adorando al verdadero Dios, todas esas cosas en realidad se convierten en amargura, en un pesar. Usted puede tener una casa hermosa, puede tener un negocio próspero, pero si Jesucristo no está reinando en su familia va a vivir cada día más y más en amargura y en tristeza. Esto era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios ha llegado a usted como llegó a Israel. Y el Señor le recordó al pueblo de Israel dónde estaba realmente el motivo o dónde estaban realmente las causas por las cuales Israel estaba viviendo esta situación tan terrible. Así como Dios nos recuerda también por medio de su palabra, hermanos, que separados de Él nada nosotros podemos hacer. Que si nosotros caminamos apartados del Señor, lo único que vendrá sobre nosotros es destrucción repentina. Por lo tanto, el llamado de Dios para el pueblo de Israel es que este pueblo en realidad se arrepienta, venga a los pies del Señor. Y Jehová envió, dice, a un profeta y les dijo: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. En ese momento podemos ver cómo el Señor se muestra, cómo el Señor está manifestando su gran misericordia, inclusive en enviarles la palabra para que ellos se arrepientan. Versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Orfa, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estos versículos, cuando estaba leyendo esta parte de la escritura, en realidad nos recuerda mucho lo que a veces nosotros enfrentamos en nuestra vida. Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas a veces no están caminando de manera correcta, casi siempre pensamos: ¿dónde está Dios? Hemos preguntado muchas veces o nos hemos sentido en muchas ocasiones desamparados por el Señor. Hemos sentido que el Señor se ha olvidado de nosotros y que su palabra y su promesa no son una realidad en nosotros. A veces llegamos a preguntar: ¿dónde está Dios en este momento? Y tal vez usted ha pasado por ese momento en el que cuestiona la presencia del Señor en su vida. Tal vez un momento amargo en su familia, en su matrimonio, en su vida personal, en su trabajo, le ha llevado a este grado de cuestionar: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Dios mío, ¿por qué no intervienes? En el salmo que leímos hace un momento, en el salmo número 40, al final de este salmo, el salmista dice, ¿verdad? El Señor pensará en mí. Afligido yo, ¿verdad? Angustiado, ¿verdad? Él está esperando en la promesa de Dios, pero dice: Dios mío, no te tardes. Muchas ocasiones pensamos que Dios se tarda. Marta, en algún momento cuando su hermano Lázaro había muerto, dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y esta es la condición de nosotros. Casi siempre pensamos que los momentos difíciles de la vida suceden o están porque Dios nos ha abandonado. Sin embargo, mis amados hermanos, tenemos que saber que nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, a pesar del dolor, de la tristeza que podamos enfrentar,
A pesar inclusive de la disciplina y las consecuencias del pecado que estemos enfrentando, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros amándonos y atrayéndonos a Él y también disciplinándonos como los hijos de Él que somos. El Señor también nos llama para restaurarnos, para cambiar nuestra vida. Y vemos aquí cómo esta palabra del Señor viene a Gedeón y el Señor le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Casi siempre pensamos que Dios nos ha dejado, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero este mensaje que el Señor le da a Gedeón es: Jehová está contigo. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos. El Señor nunca nos abandona. Él nunca está, ¿verdad?, realmente abandonando la obra de sus manos ni la obra de su redención. A pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Dios es fiel a sus promesas, pero es también fiel a sus advertencias por medio de su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar siempre ser fieles al Señor, pero casi siempre llegamos a pensar como Gedeón: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Has cuestionado a Dios? Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha ido tan difícil? ¿Por qué ha sido tan complicado? Y hermanos, esto sucede principalmente porque vivimos en una cultura en la que nosotros estamos cada día buscando no tener dolor. Vivimos una cultura que huye inclusive del dolor. Los padres inclusive hoy en día están educando a sus hijos para no sentir dolor, para no ser reprendidos. Los padres están inclusive defendiendo a sus hijos cuando los hijos están actuando de manera equivocada. Y esto lo ven ustedes, por ejemplo, en las escuelas. Anteriormente los maestros tenían cierta autoridad y disciplina sobre los hijos. Hoy, si un maestro trata de poner orden, ¿verdad?, y autoridad dentro del aula de clases, pues los padres van y defienden a veces el mal comportamiento también de sus hijos, de tal manera que inclusive los padres llegan a veces a pagar grandes cantidades de dinero para que sus hijos no reprueben, porque no quieren que sus hijos se enfrenten el fracaso, el dolor. Los van cuidando en una burbuja de tal manera que no quisieran que ellos enfrentaran dolor. Y esto, a más de que está desarrollando una cultura de jóvenes, ¿verdad?, que son prácticamente endebles, faltos de carácter firme, o generaciones de cristal, ¿verdad?, que de todo se ofenden, están desarrollando una sociedad completamente anarquista, en la cual obviamente, ¿verdad?, el ser humano piensa que cuando se le habla con autoridad, cuando se le exige, cuando se le demanda en el trabajo, es agresión, o cuando no se está de acuerdo con lo que piensa, es agresión. Por eso funciona mucho esta idea, ¿verdad?, de los derechos humanos, que la famosa homofobia y otras cosas más que se han inventado, por supuesto, para defender ese libertinaje, porque cuando alguien piensa diferente, entonces es agresión. Ahora, en este pasaje la palabra de Dios nos presenta que los hijos de Dios van a enfrentar también consecuencias por su pecado, pero también nos muestra que a pesar de esas consecuencias del pecado, el Señor está ahí precisamente amándonos en medio de ese dolor, porque es por medio de ese dolor que Dios también hace que nosotros podamos reflexionar y podamos venir a sus pies y podamos ver a un Dios misericordioso, hermanos, porque de otra manera, si Dios quisiera, hermanos, Dios nos aniquilara en el momento en que nosotros estamos pecando, en el momento en que nosotros nos olvidamos de Él, en ese momento Dios nos pulverizaría, o sea, Dios nos aniquilaría en ese momento, Dios nos consumiría con su fuego en ese momento, pero lo que ha detenido eso es la misericordia del Señor, porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Así que la queja de Gedeón a causa del mal que él estaba enfrentando, pues en realidad no tenía ninguna razón de ser. Al contrario, el profeta les ha recordado que la consecuencia de su pecado los había llevado a esto. Pero a pesar de eso, Dios le sigue garantizando al pueblo su presencia. Algo importante también que tenemos que recordar, y esto lo aprendimos en el libro de Josué, cuando estudiamos el libro de Josué hace algunos meses, es que cuando el pueblo de Dios camina con el Señor, Dios va a prosperar a su pueblo en todo lo que el pueblo emprenda.
Pero cuando el pueblo se olvida y cuando el pueblo se rebela contra el Señor, vimos cómo a través del pecado de Acán Dios trajo destrucción y Dios dijo, no iré con ustedes más hasta que ustedes no erradiquen, hasta que ustedes no echen ese pecado que hay en medio del pueblo. Por eso Gedeón dice, ¿y dónde están sus maravillas? ¿Dónde están las maravillas de Dios? Que los padres han contado. Dios ha sido siempre, hermanos, el mismo. Dios no ha cambiado, su poder no ha menguado. Pero tenemos que saber también, mis amados hermanos, que Dios no se goza en una vida de desobediencia que sus hijos estén viviendo. Ahora Jehová, dice Gedeón, nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, ah, Señor, ¿con qué lo salvaré yo? He aquí que mi familia es pobre. Y empezó a poner él una serie de situaciones, primero diciéndole, Dios es injusto, nos ha desamparado, Dios es injusto, nos ha entregado en manos de los madianitas. Hermanos, Dios nunca es injusto. Nosotros somos quienes nos apartamos del camino de Dios. El pueblo de Israel no tenía que vivir esta circunstancia. El pueblo de Israel no tenía por qué enfrentar esto. Si Dios les había dicho que iban a vivir en una tierra que fluye leche y miel, lo que ellos tenían que hacer era vivir conforme a la palabra, era ser obedientes, era no hacer realmente aquello que Dios les había prohibido. Eso era lo que tenían que hacer. Pero nuestro corazón necio, nuestro corazón, hermanos, pecaminoso, nos arrastra a hacer aquellas cosas que Dios nos dice que nosotros no hagamos y después vienen las consecuencias y cuestionamos a Dios por qué estamos viviendo las consecuencias cuando nosotros somos los causantes, hermanos, de esta situación. La situación de maldad en el mundo, de enfermedad, no es realmente una culpabilidad que debe caer sobre nuestro Dios. El pecado trajo como consecuencia todas estas calamidades y tristezas. Y así el pecado roba la paz. Muchas veces te has preguntado por qué no tengo paz en mi familia, en mi vida. Precisamente porque muchas veces nosotros hemos llevado esa amargura. Somos nosotros los que hemos provocado que la paz que había en nuestras casas desaparezca a través de nuestras malas decisiones que nos han llevado a rebelarnos contra el Señor. A veces no queremos vivir esa condición que estamos enfrentando, pero terminamos culpando al Señor cuando en realidad los culpables somos nosotros. Dios es justo. Dios es misericordioso, le prometió a Israel una tierra, los llevó a esa tierra, pero le dio mandamientos para que ellos permanecieran en la tierra y les dijo, no vaya a ser que cuando te sacies te olvides. Y fue lo que Israel hizo, se olvidó del Señor. Al leer el libro de Nehemías en el capítulo 1, usted podrá constatar que Nehemías reconoce que la condición y la situación que ellos están viviendo como, como pueblo en Babilonia, en Susa, tiene que ver con la desobediencia. Cuando Nehemías recibe el reporte de la condición de los que están en Jerusalén, el pueblo está en gran mal y afrenta. Los muros de Jerusalén están derribados, las puertas están consumidas a fuego. Y Nehemías lo que hace es, entonces oré al Dios de los cielos. Oró al Señor y dijo, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y las misericordias de los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías ora al Señor y confiesa, si yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti. Él entiende y no empieza a decir, Dios mío, ¿por qué has abandonado a tu pueblo? Señor, ¿por qué has abandonado a tu pueblo Israel? Más bien él reconoce que aquella calamidad y aquella situación en la que Dios los había entregado era precisamente a causa de su pecado. Hermanos, no sea que el Señor nos entregue en manos de nuestros enemigos a causa de nuestra desobediencia. No sea que el Señor nos entregue en manos de los opresores a causa de nuestra rebeldía a no venir a los pies del Señor. No sea que el Señor traiga sobre nosotros consecuencias y nosotros empecemos a cuestionar y a dudar de la presencia de Dios. Gedeón lo hizo. Gedeón cuestionó a Dios por la situación que estaba viviendo. No había razón para que él lo hiciera. Es decir, él no tenía los elementos para decir, Dios nos ha abandonado. Pero muchas veces nosotros hemos llegado a ese grado de decir, si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces nos va de esta manera?
¿Por qué entonces está de esta otra forma? El Señor siempre está. Y la palabra del Señor dice en el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Dios es nuestra paz, pero la única manera en que nosotros podemos tener paz con Dios es por medio de Cristo. Necesitamos venir a los pies de Cristo. Si usted está viviendo en una situación apartado del Señor, en un pecado que quizá usted conoce, que nadie más conoce, es el tiempo de apartarse. Usted jamás podrá disfrutar de la presencia de Dios, jamás podrá disfrutar servir al Señor, predicar al Señor, cantar al Señor, servir a Dios en lo que sea, jamás lo podrá disfrutar, jamás tendrá gozo mientras nosotros estemos viviendo en pecado, y la espada del Señor estará siempre sobre nosotros, y llegará el momento que si nosotros no nos apartamos, Dios traerá juicio como lo trajo con Israel. Así que yo te invito en este momento a que tú busques la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también puedas entender que el Señor está contigo, a pesar de que quizás no lo percibas, de que quizás no lo veas. Y es que cuando estamos lejos del Señor, cuando nuestro corazón se ha apartado de Dios, es difícil ver a Dios en todas las circunstancias que estamos viviendo, porque el pecado nos cega, porque el pecado nos llega a entorpecer el entendimiento. Así que yo te invito a que vengas a los pies de Cristo, te arrepientas, así como Israel buscó al Señor, se arrepintió, Dios le dio la palabra, lo confrontó y Dios les dio un libertador, que prácticamente es la historia que seguiremos viendo en estos tiempos. Que el Señor añada bendiciones a su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Agradecemos al Señor por este momento que nos permitió compartir su palabra con todos ustedes, deseando que el Señor obre en nosotros y transforme nuestros corazones y nuestro entendimiento. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos porque nos has dado tu misericordia y tu bondad, porque día a día, Señor, tú no nos abandonas a pesar de nuestras iniquidades, Señor, y a través de tu palabra nos confrontas para que vengamos a ti arrepentidos, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo. Rogamos tu dirección por medio de tu Santo Espíritu y que tú nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos, y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión, guía, dirección y iluminación de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.